En esta mesa nos acompañan el doctor José Marcos Medina Bustos, del Centro de Estudios Históricos de Región y Frontera del Colegio de Sonora, con el tema El gobierno indígena en Sonora, 1812-1832, de la supresión a la coexistencia. También nos acompaña el licenciado Antonio Yair López Sánchez, estudiante de maestría en Historia aquí en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, con el tema La Administración de Justicia durante la conformación del Distrito Norte de Baja California, 1818-1910, y también el maestro Irán Félix Rosas, del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, con el tema El gobierno ante los problemas de salud, un acercamiento al marco legal y las acciones sanitarias en Sonora durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin más, cedo la palabra al doctor José Marcos Medina. Muchas gracias. Antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Norma del Carmen Cruz González, que amablemente me invitó a participar en esta mesa acerca de los procesos de institucionalización en el noroeste de México. En esta ponencia se aborda un tema relacionado con la transición del antiguo régimen al liberalismo en Sonora. Un tema que de alguna manera viene a rebasar algunos postulados de la historiografía sobre Sonora, en el sentido de que los procesos políticos que se iniciaron en 1808 en todo el Imperio Español, pues prácticamente no afectaron a estos territorios. Contra esta tesis, la investigación que se da sobre todo en los años 90 con algunas tesis de doctorado, pues empiezan a mostrar que sí hubo cambios importantes. Y bueno, uno de ellos tiene que ver precisamente con el gobierno indígena. Se trata de analizar los cambios jurídicos que experimentaron los indígenas con la introducción de las instituciones liberales en tres momentos: en 1810, 1814, durante la vigencia de las Cortes de Cádiz; en 1824, 1830, años de existencia del Estado de Occidente; y finalmente, de 1830 a 1832, con la formación del Estado de Sonora. No se trata de una visión estrictamente jurídica la que voy a presentar, sino que se busca relacionar las normas legales con los procesos sociales y políticos. La siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra de manera muy esquemática los principales grupos indígenas que aparecen en la documentación a fines del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. En particular, me interesa ubicar a los grupos indígenas ópatas, pimas altos, yaquis y mayos, ya que van a ser los actores principales de esta ponencia. Siguiente, por favor. En este diagrama se muestran los cargos del gobierno indígena en Sonora, según lo descrito por el misionero jesuita Juan Nepri en 1762. Este modelo es importante porque se mantendrá después de la expulsión de los jesuitas y será reivindicado en la época liberal. El cargo que encabeza el diagrama es el de capitán general, encargado de organizar milicias de los pueblos de las distintas, entre comillas, naciones indígenas para apoyar a los españoles. Es decir, este cargo era nombrado para dirigir fuerzas armadas de los yaquis, de los pimas o de los ópatas, grupos que los españoles y luego los mismos indígenas lo retomaron, denominaban naciones. En cada pueblo había cargos para el gobierno. Tenía una rama denominada eclesiástico,
con la función de auxiliar al misionero en las prácticas del culto católico. También estaba el gobierno civil, encargado de administrar justicia, levantar milicias y organizar el trabajo comunal. De estos cargos del gobierno civil me interesa resaltar dos. Uno es el gobernador, ya que era la figura principal de gobierno en cada pueblo indígena, y por otro lado la figura de los capitanes, que también en cada pueblo eran los encargados de reclutar y de, digamos, ensayar con las milicias de estos pueblos, ¿no? Cabe mencionar que el gobierno indígena respondía a la concepción del indio como una entidad particular, diferente de los demás grupos de población. También que para estas fechas los pueblos de indios ya se habían convertido en pueblos mixtos, es decir, lugares donde coexistían los denominados hijos del pueblo, que estaban bajo la autoridad del gobernador indígena, y por otro lado los denominados vecinos de razón, que estaban bajo la autoridad real, bajo la autoridad monárquica, ejercida por los tenientes de justicia o comisarios. La siguiente, por favor. Con el triunfo de los diputados liberales en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1814, se adoptaron instituciones que revolucionaron la vida política en todos los territorios de la monarquía hispánica. En primer lugar, se introdujo el principio de que la soberanía residía en la nación, ya no en el rey. La nación era definida como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, con lo que se eliminó la diferencia entre peninsulares y americanos. Por otro lado, se consideró como españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, con lo cual se igualaban ante la ley los indígenas, europeos, mestizos, criollos, etc. Solo quedaban por fuera de esta categoría de españoles los esclavos y los indígenas nómadas. Los esclavos porque no eran hombres libres y los indígenas nómadas porque no estaban avecindados en los pueblos. Con estos principios igualitarios se consideró que no debería haber instituciones particulares, con lo cual perdió sustento jurídico el gobierno indígena. La siguiente, por favor. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 solo reconocieron como gobierno local a los ayuntamientos, pero estos nada más se establecerían en los lugares con más de 1000 habitantes, y siempre y cuando lo autorizaran las diputaciones provinciales, de tal manera que en Sonora solo se establecieron en las poblaciones denominadas cabeceras de partido, es decir, donde estaban asentadas las familias de más poder económico. Este hecho de alguna manera contradice algunos postulados muy importantes que se difundieron en la década de los 90. Por ejemplo, Antonio Nino acuñó la idea de que a través de la Constitución de Cádiz se dio una revolución territorial de los pueblos. Él sobre todo se basó para hacer esta observación en el estudio de lo que había pasado en 1820, 1821 en los pueblos de Oaxaca, ¿no? Sin embargo, los datos que aquí estamos presentando mostraría que en otras áreas esta revolución territorial no existió, porque los ayuntamientos no se generalizaron. De manera particular, podemos decir que los indígenas, dado que muchos pueblos no reunían los 1000 habitantes, pues quedaron sin un ayuntamiento. De igual manera, la Diputación Provincial de Sonora y Sinaloa
no fácilmente aceptaba establecer un ayuntamiento, aun cuando cumplieran el requisito demográfico. ¿Cómo entonces los indígenas, al momento en que desaparece su gobierno particular, su gobierno del pueblo, cómo participan en esta nueva oferta que está haciendo la Constitución gaditana? Tenemos dos casos documentados para esta ponencia. Uno sería el caso de un ayuntamiento que se eligió en Ures en 1814. Ures fue una población mixta de indígenas pimas y vecinos denominados Perrazón. En este ayuntamiento, de todos los elementos que lo conformaron, únicamente aparece un individuo considerado indígena. Ahí se ve, don Juan López es el único que aparece como regidor e identificado como indio, ¿verdad? Es decir, los indígenas que lleguen a formar parte de algún ayuntamiento lo van a hacer en una situación francamente minoritaria y desventajosa. La siguiente. Otros casos documentados se dan en la Pimería Alta, donde no se conformaron ayuntamientos, sino lo que se hizo fue elegir los denominados jueces nacionales, es decir, figuras unipersonales sin el apoyo del aparato colegiado que significaría el ayuntamiento. Estos jueces nacionales en varios de los pueblos de la Pimería Alta fueron indígenas, pero también se dio el caso de una persona de razón no indígena que fue electa en el pueblo de Magdalena. Por otro lado, en la Patería, el territorio donde se ubicaba la ciudad de Arizpe, que tenía su ayuntamiento por ser la capital de la Intendencia de Sonora y Sinaloa, en este lugar el ayuntamiento nombró jueces constitucionales en los pueblos indígenas de su jurisdicción. Es decir, con la revolución liberal de Cádiz, los pueblos indígenas van a ver seriamente lesionado la capacidad de gobernarse de manera autónoma. La siguiente. El proceso anterior se suspendió a fines de 1814, cuando se reinstaló el absolutismo, pero se retomó a partir de 1820, especialmente cuando los notables tuvieron en sus manos la soberanía para legislar sobre sus territorios. Esto sucedió cuando se creó la República Federal y se estableció el Estado de Occidente en 1824. El Congreso Estatal adoptó los principios liberales gaditanos y los instrumentó de manera vertical. En primer lugar, en la Constitución Estatal solo reconoció como gobierno local a los ayuntamientos, pero elevó el requisito poblacional a 3,000 habitantes. En los poblados que no cumplieran este requisito, nada más se nombraría un alcalde y un síndico. Además, en 1828 se aprobó la ley para el gobierno particular de los pueblos indígenas, en la que explícitamente se suprimían los cargos de capitán general y de capitanes de las milicias indígenas. También se desaparecían estas últimas. A la par, se aprobó un decreto número 89, el cual estipulaba la repartición de las tierras comunales en propiedad particular. La siguiente, por favor. Ante esta situación, los indígenas respondieron de diferentes maneras a todas estas políticas de orden liberal. Hubo una primera vertiente que podemos considerar pacífica, la cual consistió en que algunos de los pueblos ópatas, sobre todo, hubo participación de los indígenas en las elecciones cuando se nombraban los alcaldes y los síndicos del común. En estas elecciones, generalmente, los alcaldes, que eran el cargo más importante, quedaba ocupado por un vecino de razón.
y el otro cargo de síndico, que estaba en una escala inferior, era ocupado por un indígena. Aún así, las personas que llegaban a ocupar estos cargos defendían de alguna manera la usurpación que se venía haciendo de sus tierras y a través de demandas legales pues trataban de recuperarlas. Pero también se dio otra forma de respuesta que involucró movilizaciones de los indígenas de algunos pueblos, sobre todo en la Upatería, donde se reunían grupos que viajaban hacia la capital del departamento de Arizpe o hacia la capital del estado de Occidente, en el Fuerte, para presionar por el problema de las tierras. Y finalmente también hubo una tercera respuesta de algunos indígenas que se levantaban en armas y de manera violenta empezaron a cuestionar este orden de cosas. Por ejemplo, los zópates desde 1819 se levantaron, posteriormente en 1824, luego se les agregan los yaquis y mayos a partir de 1825, desarrollándose un proceso de rebelión muy importante en el estado de Occidente que incluso motivó el traslado de la capital del Fuerte hasta el sur de Sinaloa, hacia Cozalá. La siguiente. En este contexto se dividieron los estados de Sonora y Sinaloa, que estaban unidos en el estado de Occidente. Al formarse el estado de Sonora, los diputados, temerosos de los levantamientos indígenas, rompieron con la política liberal radical y deciden negociar con los indígenas, permitiendo su gobierno particular. Así, hubo decretos para los yaquis y mayos, luego para los pinos altos y en 1832 para los zópatas. En ellos se especificaban formas de gobierno indígena diferentes para cada grupo. Incluso en la Constitución se especificó esta política discrecional. En la diapositiva se reproduce el artículo 59 de la Constitución de Sonora, donde se señala que para el establecimiento de las autoridades locales en los pueblos indígenas, el Congreso se arreglará a sus circunstancias, exceptuándolos si conviniese de algunas de las bases que se prescriben en los artículos precedentes. Es decir, con este artículo se rompe la tradición que venía desde Cádiz y luego continuó en el estado de Occidente de pretender igualar todas las instituciones de gobierno. Aquí se abrió la posibilidad para legislar de manera específica sobre el gobierno indígena dependiendo de cada una de las etnias. Entonces, este es un momento importante. Siguiente. En este diagrama se muestra cómo se aplicó el decreto 16 para el caso de los yaquis y mayos. Ahí se observa cuál fue la estructura de gobierno establecida en 1831 para ellos. No voy a entrar a detallar porque ya el tiempo está lo tengo encima, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, tales excepciones no significaron que se pretendiera alejar a los pueblos en manos del gobierno indígena, pues en los mismos decretos mencionados se estipulaba que en la Pimería Alta y la Upatería los habitantes de los pueblos decidirían si se adscribían al gobierno indígena o al constitucional, lo que ocasionó conflictos internos en los pueblos. También se fomentó los conflictos electorales en los pueblos yaquis y mayos, ya que las autoridades estatales favorecían a individuos más proclives a seguir sus políticas. Entonces esto ocasionó muchos conflictos al interior de los pueblos. La siguiente. Un elemento que permitió la pervivencia del gobierno indígena fue que las élites se enfrascaron en luchas faccionales y vieron en las milicias indígenas
la oportunidad de vencer a sus adversarios. Así, desde 1832, Juan José Tovar se pronunció buscando el apoyo de las milicias ópatas y yaquis. Posteriormente, Manuel María Gándara, en su lucha contra José Urrea, logró una alianza mucho más duradera con las milicias de ópatas, de yaquis y mayos. Bien, la siguiente, por favor. Para finalizar, la igualdad ante la ley de los indígenas tuvo su contraparte en el desconocimiento de las instituciones que reconocían derechos y cargas particulares a los indígenas, en especial su gobierno autónomo. Cuando el poder político pasó a las manos de las élites regionales en el estado de Occidente, se radicalizó otra política, generándose una importante resistencia pacífica y violenta de los principales grupos indígenas. Ante ello, cuando se creó el estado de Sonora, se buscó negociar con los indígenas, aceptando la existencia de su gobierno particular en los pueblos yaquis y mayos, en tanto que en los pueblos pimas y ópatas debería estar en coexistencia con los ayuntamientos y jueces de paz. A la par, se estableció una política de fomentar la división entre los mismos indígenas de los pueblos, al dejar a la libre voluntad de cada uno de ellos adscribirse a la autoridad indígena o a la constitucional. En los ríos Yaqui y Mayo se fomentó el enfrentamiento entre los aspirantes a los puestos. Se utilizó la autonomía indígena para aprovechar sus milicias en la lucha entre las facciones de notables, de tal manera que el ideal liberal de acabar con las identidades indígenas fue un proceso lento y azaroso que se extendió a lo largo del siglo XIX. Este proceso fue exitoso en el caso de los ópatas, que prácticamente desaparecen a fines del siglo XIX, en menor grado entre los pimas, en tanto que los yaquis y mayos lograron mantenerse como grupos diferenciados con gran capacidad de agencia política. Muchas gracias. Gracias, Mr. Medina. Pasemos la palabra al licenciado Antonio Yair López Sánchez. Buenos días, como ya lo mencionó el profesor Héctor, se trata sobre la administración de justicia durante la conformación del Distrito Norte. Sin embargo, el tema se enmarca dentro de la tesis de maestría, donde abordo los jueces de paz dentro de la organización judicial en Baja California. Quisiera empezar con lo que hablaba el profesor sobre los alcaldes y sobre cómo existían o coexistieron con los jueces de paz. Esto porque donde no se daba el número de población, en este caso 200, se instauró un juzgado de paz que tendría las responsabilidades administrativas, políticas con las que contaba el alcalde, pero además se le sumaban las categorías judiciales en el foro penal o de conciliación entre los casos de desorden o de alcoholismo en esta región. Dicho esto, la tesis sobre los jueces de paz dentro de esta ponencia tiene que ver que en el Distrito Norte se da una confrontación entre la profesionalización de la administración de justicia, el papel del gobierno federal durante el porfiriato por crear un sistema regulatorio y reorganizativo, con la práctica judicial de los jueces legos en este territorio, representado por los jueces de paz. El objetivo de la conformación de los distritos fue aumentar la presencia de las autoridades federales en la península. Con la conformación del Distrito Norte se inició la reorganización de la administración de justicia, impulsando la creación de un juzgado de distrito para cada jurisdicción, con el fin de atender las denuncias y reclamos pertenecientes al fuero federal.
Hacia finales de 1887, en el Partido Norte, se tenía que recurrir a juzgados federales en La Paz o de Sonora. Por tal razón, el 16 de diciembre de 1887 se aprobó el reglamento para los tribunales y juzgados de los territorios de Tepic y Baja California, el cual intentó reorganizar los juzgados locales y el apego de los jueces al Código de Procedimientos Penales de 1880. Para algunos historiadores, como Preciado Llamas, la división político-administrativa de 1888 intentó garantizar la jerarquía de poderes públicos, aumentando la presencia de las autoridades federales dentro de los órganos del poder local. Uno de los argumentos que se utilizaron para las modificaciones de los juzgados en los territorios federales fueron los realizados por el secretario de Justicia e Instrucción Pública, Joaquín Baranda. En sus memorias presentadas ante el Congreso de la Unión durante el periodo del 88 al 92, Baranda manifestó que la creación de la población en algunos estados del país abrió la necesidad de impulsar el aumento del número de tribunales federales y de modificar la existencia jurisdiccional de estos, con el objetivo de mantener mayor organización. Baranda declaró lo siguiente, cito: "Justo es que la acción de la autoridad judicial se haga sentir de una manera eficaz en todo el territorio, llevando con oportunidad hasta el más apartado rincón los beneficios de la ley y el amparo efectivo de la justicia". Si bien esto se manifestó en el discurso, en la práctica era muy distinto, y aquí tomo la hipótesis con que trabajó Jaime del Arenal, tomada de Paulo Grossi, sobre la práctica judicial, la praxis, y otra, el discurso, la ley. Si bien la ley no es palabra muerta durante este periodo, su funcionamiento y operatividad se adaptó a las circunstancias reales del lugar donde serían aplicadas. Ahora bien, con la implementación del Código de Procedimientos Penales en 1880, se buscó otorgar una estructura con mayor orden en la investigación de un delito. Por ejemplo, en dicho código se legisló para que la policía judicial en el territorio de la Baja California fuera ejercida por los funcionarios judiciales en el siguiente orden jerárquico: Ministerio Público, prefectos y subprefectos políticos, jueces menores, jueces de paz y comandantes de fuerzas de seguridad rural y jueces auxiliares. Sin embargo, la mayoría de las veces la única persona presente frente al delito eran los jueces de paz, debido a que ellos eran electos por cada comunidad, y al momento de hacer o de llevarse a cabo un delito o una infracción o alterar el orden público, eran los únicos que se encontraban presentes. Entonces las diligencias siempre estaban a cargo de un juez de paz. En ese contexto, para entender la administración de justicia en Baja California, es necesario el estudio de los jueces de paz, una justicia lega de mínima cuantía que no tiene conocimientos del derecho, sin embargo apela a un orden establecido a partir de los valores locales, dejando claro que cuando varios funcionarios en un rol de policía judicial tuvieran simultáneamente conocimiento de un delito, tendrán las preferencias para practicar las primeras diligencias el que fuera superior en grado. Ahora bien, durante ya la organización político-administrativa de 1888, se anunció que el establecimiento de un juzgado segundo de distrito. El juzgado tendría su sede en Ensenada, con jurisdicción para el Distrito Norte y quedando sujeto al tribunal del circuito en Culiacán. El juez de distrito de Ensenada, al tomar posición, solicitó todos los documentos a La Paz para así iniciar el proceso de adaptación. Algunos historiadores han propuesto que el establecimiento del juzgado agilizó algunos rubros administrativos en la región. Por ejemplo, para el profesor Piñera, señaló que el juzgado permitió que los trámites, diligencias de apeo y deslinde de terrenos baldíos se realizaran con mayor rapidez. Con la presencia del juzgado de distrito, se pensó tener mayor orden en el funcionamiento de los juzgados menores. Para tal efecto, el 21 de diciembre de 1887, se expidió un nuevo reglamento para los tribunales y juzgados en Baja California. Una de las capacidades que tuvieron los procuradores de justicia con el nuevo reglamento es que podían ser oídos en los tribunales superiores. Además, el juzgado de distrito se incorporó como vigilantes para la buena administración de justicia.
Hay que mencionar que durante 1848 se intentó profesionalizar en un primer momento la administración de justicia, instaurando jueces de primera instancia, obligados a contener licenciaturas en Derecho y que estuvieran presentes en La Paz y en el Partido Norte. Sin embargo, la poca capacidad de pago en sus sueldos no permitió que ellos funcionaran de manera eficaz, entonces los jueces de paz mantienen una continuidad jurídica. Con la llegada de los jueces de distrito aumentó el conocimiento y todos, tanto el juez de primera instancia como los jueces de paz, estuvieron vigilados por el juzgado de distrito. Sin embargo, se podrá ver que el nuevo reglamento no era conocido por los juzgados de paz, cayendo en interferencias, en omisiones frente a los juzgados federales, y como veremos se utilizó primero el principio de apelación hacia las penas emitidas por los jueces de paz y posteriormente el juicio de amparo ya dado en el Distrito Norte para estas sentencias de los jueces de paz. Y además el juzgado de distrito también tenía capacidad para la derogación de las disposiciones legales que consideraban no convenientes. En este momento también el juzgado de distrito establecido en Ensenada quedó adscrito al tribunal de Culiacán, como ya lo había mencionado. Sin embargo, pronto se observó que el entorpecimiento que tuvo la administración de justicia era causado por la ineficiente comunicación entre Ensenada y la ciudad de Culiacán. Dicho trayecto se realizaba por medio de 1 o 2 vapores al mes o bien por vía terrestre. Por eso, para 1889, Luis Emeterio Torres planteó al gobierno central una serie de cambios en la administración de justicia, entre los que destaca que el juzgado de distrito perteneciera al circuito superior del Distrito Federal, debido a que una mejor comunicación redundaría en la agilización de los trámites, según Emeterio Torres, ya que la capital salían 3 vapores a la semana. Apoyado por el juez de primera instancia, Pedro Rentón, y por el asesor del juzgado de distrito, Cristóbal Chapital, Emeterio Torres fue autorizado para pasar los asuntos del juzgado federal del Distrito Norte al juzgado del circuito del Distrito Federal. En este contexto, Baranda también manifestó que no solamente se estaba dando este problema para Baja California, sino que él, dentro de todo el sistema organizacional de organización de los tribunales de circuito a nivel nacional, tuvo que hacer una reorganización, porque muchos de estos tribunales de circuito habían funcionado con poca capacidad frente al aumento de la población. Los cambios demográficos, los cambios políticos no estaban acordes a los cambios de los tribunales de circuito. Por eso Baranda hizo un ejercicio de conocer qué capacidad real tenía cada tribunal de circuito, y por ejemplo empieza a comparar el de Baja California con el de Orizaba, donde el crecimiento de estados de población en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca, ya no podía el tribunal de circuito atender las necesidades, demorando la justicia. Y en Baja California era la distancia con la que se comunicaba entre los tribunales, que se veía reflejado en el entorpecimiento de la administración de justicia. Ahora bien, dentro de esto, los jueces de paz apelaron a conocer que las disposiciones federales, y a pesar de que no conocían el derecho, no tenían una formación como licenciados de derecho, vieron o se permearon de estos discursos, tanto del jefe político, para conocer las condiciones y exigir también la creación de una infraestructura, en este caso carcelaria. Para que el funcionamiento de la administración de justicia tuviera mayor efectividad, se mantuvo la continuidad de los jueces legos, representados por los jueces de paz. Cabe preguntarse, ¿qué control obtuvieron en la región y qué alcances tuvieron las decisiones de los jueces de paz? Sobre todo porque una de las características de las instituciones locales dedicadas a la administración de justicia eran las carencias de infraestructura y los medios necesarios que le permitieran cumplir lo estipulado por las modificaciones judiciales. En este contexto, a pesar de los impedimentos que les limitaban el desempeño de sus funciones,
los jueces de paz exigieron o determinaron que había que modificar la situación de su papel dentro de la administración de justicia. El conocimiento de los jueces de paz sobre las condiciones y necesidades de sus jurisdicciones se puede ver en la petición para el establecimiento de cárceles y juzgados, enviadas desde diversos lugares del Distrito Norte. En 1901, en 1901, el juez de paz Simón Villarino informó a la jefatura política de Agustín Sanguínez sobre la ausencia de una cárcel en el Rosario. Villarino argumentó que la falta de un bando de policía para la vigilancia y prevención del delito en el poblado hacía urgente la construcción de una cárcel para que el juez de paz pudiera encerrar a los infractores. Los delitos castigados en su mayoría pertenecían al fuero común y quedaba a consideración del juez de paz si la falta meritaba el arresto o si únicamente se entregaba una infracción económica para ser pagada en el momento. El juez de paz, Villarino, señaló que la ausencia de una cárcel no le permitía encerrar a los infractores que hubieran cometido un delito grave, por lo que se cambiaba el castigo de encierro por una multa. Debido a que los jueces de paz no contaban con una infraestructura apropiada en su jurisdicción, se dedicaron a trabajos de vigilancia y diligencias. Por ejemplo, en el caso de los reincidentes de un delito, cuando el castigo era encerrarlos a no tener dónde hacerlo, únicamente fueron multados. Villarino expresó en su petición que la construcción de la cárcel era para poder salvaguardar la seguridad de la comunidad, de aquellos delincuentes que no eran remitidos a la cabecera municipal de Ensenada, pero que tampoco podían quedar sin castigo. Las ideas planteadas en la petición del juez de paz al jefe político hace suponer que conocieron las necesidades para la justicia local y aprovecharon que sus exigencias fueran escuchadas como parte de la reorganización judicial en el Distrito Norte. El 1 de mayo de 1901, bajo el mismo principio que el juez de paz del Rosario, el juez de paz Gregorio Villarino envió una petición al jefe político también a Sanguínez para solicitar la construcción de una cárcel en su sección en Santo Tomás. Cito: como es bien sabido y notorio a los vecinos de este poblado y corporación, no debe ignorarse que no hay una cárcel para la prisión de los detenidos o criminales encausados cuya falta es de gravedad, tanto por lo que ello afecta al orden público. Aunque no tenemos evidencia para demostrar que hubo comunicación entre los jueces de paz, podemos ver cómo mantienen una propuesta semejante. El discurso de mejoramiento de las instituciones había permeado en muchos de estos jueces, inclusive desde antes de Agustín Sanguínez. Hay un discurso por parte del jefe político, en este caso Rafael García Martínez, que para impulsar la construcción de la cárcel y los hospitales. Por su parte, el juez de paz de Santo Tomás incorporó a su propuesta las características con las que debía contar una cárcel para la jurisdicción a su cargo. Cito: la necesidad de llenar esta falta se hace más exigente en ciertas temporadas del año, que son más frecuentes los escándalos o desórdenes por ebriedad. Para el juez de paz de Santo Tomás era importante contar con una cárcel en su localidad para evitar el traslado de transgresores hasta la cárcel de Ensenada. Agregó que otro problema era la dimensión de la cárcel, porque en las mismas habitaciones podían estar criminales encausados en espera de investigación ya por parte de los juzgados de primera instancia, junto con infractores retenidos simplemente por alterar el orden y que tras el pago de una multa quedarían libres. El contexto que describen los jueces de paz refiere que entre las principales infracciones en el Distrito Norte se encuentra la riña y escándalos por ebriedad. No teniendo cárcel, esta autoridad judicial y política a la vez no puede, en un caso de desorden, ni darse a respetar, ni menos poner presos a los criminales que pudiera haber. La ausencia de infraestructura carcelaria obligó a que los jueces de paz recurrieran a estrategias que, según el Código de Procedimientos Penales, no era permitido en el proceso de un delincuente. El juez de paz, Gregorio Villarino, describió que el único correctivo posible para los hechos escandalosos es el amarrarlos a un palo. Si bien los jueces de paz no se les obligaba a conocer los códigos y procedimientos penales, es probable que la incorporación de abogados de oficio como asesores de los juzgados les permitió conocer hasta qué punto sus acciones estaban fuera de la ley. La solicitud al jefe político por parte de los jueces de paz se manifestó en que ellos estaban cometiendo graves faltas y graves infracciones a los códigos, tanto el Código Penal como el Código de Procedimientos Penales. Por tanto, había que crear un sistema de infraestructura que les permitiera desarrollar sus funciones.
Para el caso de Rosario, las autoridades políticas en Ensenada se decidieron que en lugar de construir un juzgado de paz, edificarían un cuarto con pequeñas celdas para albergar al juzgado auxiliar. Dentro de este contexto, los jueces de paz tenían a su mando a los jueces auxiliares. Ellos les permitía tener un control, un orden y una vigilancia en aquellos lugares donde hubiera menos de 50 personas. Sin embargo, sin la presencia de un juzgado de primera instancia que les permitiera conocer hasta qué punto estaban ellos actuando fuera de la ley en la condición de establecimiento de sus penas, obligó a crear una serie de confrontaciones. Este caso viene ya en el proceso de la profesionalización de la administración de justicia. Con la ley de 1903, la ley de organización judicial en el distrito y territorios federales, se instauró como obligatorio la presencia de comisarías, cárceles y los peritos médicos legistas. Al establecer dicha obligatoriedad, se hizo presente una serie de ajustes a los cuales se vieron enfrentados los jueces de paz dentro de una administración de justicia letrada y profesional. Este proceso de adaptación y conflicto lo analizo a continuación a partir de un caso de la señora Matilde Hernández, que en 1914 asesinó a uno de sus hijos, hirió a otro y ella intentó suicidarse. Sin embargo, no lo pudo lograr. En esta disputa, el juez de paz que realizó las primeras diligencias será acusado por parte del abogado de la señora Matilde por haber caído en malos actos al momento de vigilar. Un argumento del juez de paz fue que él no conocía el procedimiento para llevar a cabo las primeras diligencias acorde al funcionamiento de un médico legista, de un perito, y entonces hay una confrontación. Para el juzgado de distrito, él creyó conveniente no repetir las primeras diligencias porque la falta del perito médico legista no podía, debido a la falta, no pudo desarrollar el análisis del cuerpo. Finalmente, los elementos de la medicina legal permitían al juez de primera instancia una aparente objetivización de la justicia, una cientificidad de sus actos, pero a la vez que estuvieran los jueces de paz dentro del organigrama judicial y teniendo parte importante en la administración de justicia, ocasionó que existieran los conflictos, y hasta entrado los años 30 en Baja California imperarán los jueces de paz como pieza clave. Finalmente, dentro de la profesionalización de justicia había que pensar el papel de la autoridad judicial en cuanto a la práctica judicial y la experiencia judicial de los actores, y por otro el código y las leyes que se establecen y que a su vez al momento de analizarlos se confrontan, porque por un lado no tienen conocimiento del derecho y por el otro las autoridades federales piden un buen funcionamiento de la administración de justicia en Baja California. Muchas gracias. Sería todo. Gracias, Antonio. Cedo la palabra al maestro Irán Félix Rosas. Muchas gracias a todos, al comité organizador. Y bueno, voy a hablar de algo que ya tenía que estar concluido desde hace tiempo. La siguiente, por favor. El gobierno, entre los programas de salud pública, un acercamiento legal al marco legal y las acciones sanitarias en Sonora durante la segunda mitad del siglo XIX. La siguiente. Bueno, la ponencia busca, como señala en la diapositiva, identificar la participación del gobierno del Estado de Sonora en la atención a los problemas de salud. Forma parte esta ponencia de una tesis orientada hacia el estudio de la viruela, específicamente los efectos demográficos y las acciones sanitarias precisamente entre el 69 y el 97 del siglo XIX,
Y la ponencia está estructurada en dos ejes. El primero, que busca hacer una especie de retrato del marco legal, y después hablar un poquito acerca de los tipos de acciones sanitarias. La siguiente, por favor. Bueno, con respecto al marco legal, durante el siglo XIX se señala que existe un proceso de institucionalización de la salud pública, ¿no? Marcada por esta que algunas autoras llaman precisamente Lilia Oliver, que está por ahí la referencia, que dice: más que un proceso de institucionalización, es un proceso de secularización, en donde los hospitales, las acciones preventivas y correctivas pasan de ser una acción de la Iglesia a ser una acción del Estado. Entonces, durante el siglo XIX se da este paso, este proceso de institucionalización, que la parte que yo estudio se ve, digamos, que esta afinación o modernización de las formas. Por ahí hay un trabajo de la misma Lilia Oliver, que fue su tesis doctoral, que en la tesis de maestría trabajó la epidemia de cólera en Guadalajara, y en el doctorado trabajó el proceso de modernización del espacio público a partir de esas experiencias epidémicas a mediados del siglo XIX, y bueno, ver cómo se refleja esta atención a los problemas de salud en la modernización del espacio urbano en la segunda mitad del siglo XIX. La siguiente, por favor. En este mismo apartado del marco legal podemos ubicar el siglo XIX como el escenario, dice ahí, de grandes y apasionadas discusiones sobre la higiene y la salud urbana. Estas comillas son de un texto de Claudia Agostoni acerca de los médicos y las acciones de salud en la segunda mitad del XIX. Y bueno, de alguna manera hay evidencia de estas grandes y apasionadas discusiones. La Gaceta Médica de México, que era el órgano de la Sociedad Médica de México en los 60, es la Gaceta el escenario de un acalorado e interesante debate entre dos bandos de médicos, ¿no? Médicos formados algunos en México, pero con experiencia en Europa, y otros formados y con experiencia en México. Y es un debate en torno a la vacuna contra la viruela. Unos defendían la vacuna humanizada y otros defendían la vacuna animal, ¿no? Hablando de la efectividad de este método preventivo y de la mejor manera de evitar riesgos, ¿no? Una discusión que existía en la época era de cómo a través de la vacunación si bien se podía salvar a la persona de experimentar la viruela, podía recibir o pasarle otras enfermedades, ¿no? Específicamente la sífilis, ¿no? que un pus mal tomado de una persona enferma podía tomar un poco de sangre y esa sangre injertarse en el brazo de una persona sana y enfermarse de sífilis, salvarse de viruela pero enfermarse de sífilis. Entonces hay una serie de discusiones en torno al tema que de cierta forma corroboran estos señalamientos que hace Claudia Agostoni en torno a la discusión que existe, sobre todo en la segunda mitad del XIX, en torno a los problemas relacionados con la higiene y la salud. Y bueno, un punto importante es que estas discusiones además se reflejan en la atención a la salud de las grandes ciudades, entre comillas, y de los puertos, ¿no? La imagen que aparece por acá es una imagen del puerto de Guaymas, que precisamente en la segunda mitad del XIX experimenta la construcción del malecón después de un brote epidémico de fiebre amarilla en el 83, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el marco legal, en este proceso de secularización de las acciones sanitarias se ubican dos momentos clave, ¿no? Por un lado, la formación del Consejo Superior de Salubridad en 1841 y la promulgación del Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos en 1891, que más adelante ahondaré sobre esto, pero es un proyecto que tiene sus orígenes en 1831, 60 años después, junto con otros códigos como el Código de Comercio, el mismo Código de Minería que se promulgan durante el Porfiriato. Bueno, aparece este instrumento regulatorio de los problemas de salud.
Y bueno, en medio de estos vaivenes políticos y conflictos que se dan durante el siglo XIX, existen, digamos, 3 esferas de atención a los problemas de salud. La siguiente, por favor. La primera sería esta esfera nacional, en donde ubicamos estos dos elementos, ¿no? La formación del Consejo Superior de Salubridad y la promulgación del Código. Con respecto al primero, el Consejo Superior de Salubridad es herencia, en cierta forma, de instrumentos o de instituciones coloniales como el protomedicato, que tiene una continuidad con la facultad médica y el establecimiento de ciencias médicas que se suprimen en los 30 y dan pie a la creación del Consejo Superior de Salubridad Pública, que curiosamente hasta 31 años después se genera un reglamento para el funcionamiento de este consejo, ¿no? Entonces el consejo se plantea como un órgano técnico, consultivo, normativo y ejecutivo. La palabra clave para ubicar la poca eficacia del consejo es que era un órgano consultivo. Entonces era un órgano que recomendaba acciones, pero que no tenía dientes para castigar a quienes no cumplieran estas prevenciones, ¿no? Y bueno, además de esta situación, el consejo se encargaba de la vigilancia epidemiológica, aunque no se refiere como epidemiológica, no, pero de la vigilancia de los diferentes riesgos a la salud y de la administración de la vacuna y la formación de estadísticas médicas. Bueno, del consejo rescatar esta formalización tardía de los instrumentos para garantizar su funcionamiento, ¿no? El código sanitario, en la lámina aparecen 2 elementos claves acá, que es uno, por un lado, la revaloración de la vida humana como elemento clave para el desarrollo nacional, que en la argumentación del código se señala que los problemas de salud o las epidemias, como el problema más grave, eran una causa o era un factor que generaba más muertes que las guerras, que el Estado debería, además de invertir en la seguridad nacional, de invertir en la generación de instrumentos y de condiciones para asegurar la vida y una vida sana, ¿no? El código, bueno, por sí mismo puede ser sujeto de un análisis bastante profundo que no se hace para esta ponencia, pero un punto importante es cómo el Estado se posiciona por encima del individuo y bueno, el Estado puede disponer del cuerpo enfermo. El sujeto enfermo pierde la libertad o pierde su propiedad, la propiedad sobre sus actos, y el sujeto enfermo puede ser relegado, separado, segregado para evitar un riesgo general, ¿no? Que pensando en la lógica del código de preservar la salud pública, ¿no? Y como un sujeto que no atiende las disposiciones de salud pues no puede poner en riesgo la salud de una población entera. Y bueno, con este código inicia la era, dice ahí entre comillas, en que la administración pública toma bajo su inmediata protección y vigilancia la salud y el bienestar físico. Bueno, este código tiene como antecedentes algunos códigos sanitarios, especialmente el Código Sanitario de Nueva York y algunos instrumentos legales de Chile, Argentina, Francia e Inglaterra. La siguiente, por favor. En la otra esfera podemos ubicar a la esfera estatal, en donde opera el Estado a través de las constituciones que derivan leyes orgánicas, ¿no? Para el caso de Sonora y en el caso concreto del periodo estudiado, localizamos 3 leyes orgánicas. La primera, la del 62, en donde detalla las responsabilidades del prefecto de distrito y lo ubica como una autoridad responsable del diseño de acciones para atender los casos y controlar casos de peste y de enfermedades contagiosas o endémicas. Y bueno, además una tarea importante que es la conservación del pus vacuno. Los prefectos surgen o tienen su origen en la ley orgánica del 49,
que es cuando se crean los distritos, los 9 distritos que permanecen hasta entrado el siglo XX, ¿no? Con respecto a esto, aparecen los ayuntamientos encargados de la higiene pública, de los hospitales, de la conservación y distribución del plus vacuno, ¿no? Acá los entes responsables con mayor cantidad de obligaciones en materia de salud eran los ayuntamientos, y curiosamente pues eran los entes más débiles en la escala de autoridad, los que tenían que encargarse del asunto de la salud. En la siguiente ley orgánica, que es la del 73, se agrega, además de esta obligación, la frecuencia con la que tendría que aplicarse el PUS, ¿no? No se dice nada más que el prefecto sea responsable de la conservación y distribución del PUS vacuno, sino además dice que se debe aplicar al menos 2 veces al año y debe dar cuenta de los niños vacunados, diferenciados por sexo.